empezamos a hablar del tema del criollismo. Ustedes saben que en este país siempre fue central el tema de la identidad nacional, es decir, lo que preocupa sobre todo a la oligarquía después de Rosas es tratar de concretar el famoso altar de la patria, los famosos próceres. Es decir, que prácticamente a partir de Mitre, a partir de Vicente Fidel López y todos ellos, se concretan lo que hoy son los próceres, que no eran próceres en ese momento, San Martín, Belgrano, etc. Se concreta el altar de la patria, diríamos, se concreta también una cosa que había sido muy discutible hasta ese momento, más que discutible, era un sinónimo de negativo para la vida argentina, que era el gaucho. El gaucho, digamos, todavía cuando Hernández concreta el Martín Fierro era digamos, de alguna manera versión de lo negativo en el país. Es decir, hacer cosas de gaucho no implicaba lo que implica hoy, es decir, hacer una gauchada. Hacer cosas de gaucho era andar robando, matando, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese momento, porque la oligarquía estaba compelida a concretar una suerte de pasado virtual importante frente a lo que ellos llamaban el avance o el fracaso de la inmigración, es decir, había venido una inmigración no querida. Ustedes saben que la oligarquía había querido que vinieran maestras suizas, amas de leche inglesas, etcétera, etcétera, y había venido lo que ellos consideraban lo peor de Europa, es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces ellos necesitaban, frente sobre todo a sectores que ellos consideraban radicalizados como sectores del incipiente anarquismo, una suerte de mostración de la identidad nacional. Es por esto que a mediados y avanzado del siglo XIX se concreta lo que se llamaba los postulados del nacionalismo cultural. La exaltación del gaucho, el cuestionamiento al extranjero, que ya también aparece en el Martín Fierro. Todas esas cosas de alguna manera hacen sistema en un momento determinado de la literatura y del incipiente teatro argentino, de la plástica, etc. Es decir, comienzan a aparecer los mitos del nacionalismo argentino. Nacionalismo desde el liberalismo, pero nacionalismo al fin. Bueno, de alguna manera, a partir de todo esto y sobre todo a partir de los 80, se concreta el ideario del criollismo. El criollismo era la exaltación de la vida de campo, de la vida de suburbio o en todo caso de la vida del barrio. Es decir, que dentro de lo que es el panorama general del nacionalismo cultural, que comienza con Joaquín B. González y antes con Echeverría, hay hacia los 80 y avanzando el siglo XX una serie de fenómenos culturales que se emparentan con esto, pero a veces tienen otra ideología, ¿no es cierto? Vamos a poner algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con el folletín. Ustedes saben que Sarmiento había hecho una enorme tarea de alfabetización en la provincia de Buenos Aires. Es muy cuestionado el hecho de que esa alfabetización haya llegado a sectores más lejanos del país, sobre todo el pensamiento nacionalista cuestiona esto, pero lo cierto es que la alfabetización de Sarmiento había llegado a amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. Era ya mucha la gente que sabía leer. Y a partir de todo esto se concreta la publicación de los famosos folletines en los diarios de la época. Y entre ellos el folletín que va de alguna manera... La técnica. ¿Cómo? Aquí está la técnica del Sí, folletín. ahora. De alguna manera el tema era tomar la base, estoy hablando del folletín de Juan Moreira, tomar la base del folletín europeo, del folletín francés, y trabajar a partir de él
poniéndole personajes argentinos. El Moreira había sido una leyenda, un hecho policial. El Moreira existió y a partir de eso Gutiérrez va a concretar un folletín que era sumamente simple en su desarrollo, salía por entregas en los diarios como las historietas hoy, tenía enorme suspenso, tenía personajes melodramáticos, personajes que vivían sobre todo situaciones aparentemente inverosímiles, pero siempre a partir de la vida rural y sobre todo de una cosa que va a ser nueva en ese momento, que es la vida suburbana. Es decir, el lugar donde se tocan el campo y la ciudad. Va a ser de una productividad muy grande para la literatura y el teatro argentino, el suburbio como sinónimo del criollismo, la exaltación de la identidad nacional y sobre todo de lo que se va a llamar una cosa que no saca del folletín, sino que es una aportación de lo que se llama la poesía gauchesca argentina, que es, lo toma del Martín Fierro, que es la inestabilidad del héroe. Es decir, el protagonista va a ser inestable, constantemente va a ir de un lugar para otro, Moreira tratando de concretar una especie de pasaje hacia distintas zonas de la realidad que terminan siempre mal. Sería un itinerario decadente el de Moreira, pero un itinerario que tiene que ver sobre todo con la vida de campo y con la vida suburbana. A partir de estos textos que tienen que ver con el suburbio, que tienen que ver con el campo y que tienen que ver con la nueva ciudad incipiente, y de alguna manera, la exaltación de esa inestabilidad del héroe, se van concretando distintos tipos de fenómenos criollistas en la Argentina. Por ejemplo, lo que podemos llamar en principio el sainete. El sainete va a ser un fenómeno del criollismo, el costumbrismo, el nativismo. El nativismo va a ser un hecho bastante interesante de analizar porque el nativismo era la exaltación del costumbrismo, la exaltación del pasado. El criollismo no es una forma equilibrada estética ni ideológicamente, sino que tiene muchas de sus funciones alrededor de una visión reaccionaria de la realidad por un lado, y por otro lado nuevas versiones de esa realidad aparentemente cuestionada. En el sainete al principio se van a dar versiones bastante reaccionarias, sobre todo bastante reaccionarias del inmigrante. En el grotesco, que de alguna manera es su concreción posterior, vamos a ver otro tipo de concretizaciones, pero van a ir apareciendo poco a poco otras funciones del criollismo. Por ejemplo, la letra de tango. La letra del tango y la música del tango es fundamentalmente, en su primera época y hasta muy avanzada su época de auge, hasta el 55, un fenómeno criollista. Criollistas eran las primeras versiones de tango, las versiones de los tangos de Bardi, por ejemplo, que son versiones de hechos camperos, se han sentado en las carretas, por ejemplo, son visiones de ese suburbio y de ese campo mitológico, y que llegan prácticamente a las versiones del suburbio y de la nueva ciudad en las letras de Mansi y de Cátulo Castillo, y sobre todo en la música muy importante de Aníbal Troilo, que es el compositor más importante de esta tendencia. El criollismo en la Argentina, un poco para, no sé, ¿estoy en la hora? Sí. El criollismo en la Argentina es un tema bastante distinto del resto de Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay criollismo, pero en la Argentina el criollismo se va a mezclar a veces con formas cultas. Es decir, que en los restantes lugares de Latinoamérica, quizás porque la burguesía no existió en su mayoría, la clase media, tenemos versiones de literatura culta y de literatura popular, o de teatro culto y de teatro popular. Bueno, en la Argentina se va a mezclar lo culto con lo popular constantemente. El criollismo se va a mezclar con otras formas estéticas.
La técnica del actor nacional es una prueba. Es decir, yo creo que a partir de la clase que viene vamos a centrarnos en el actor nacional. La técnica del actor nacional es una prueba porque en el arte, por ejemplo, del artista más importante del criollismo teatral, que es Pablo Podestá, se va a mezclar elementos del circo, que vamos a ver la clase que viene, si me permite llamarlo clase a esto, lo que llamaríamos el naturalismo. En Pablo Podestá ya había evidentes elementos naturalistas de creación, no stanislavskianos, ojo, porque acá muchas veces se identifican los naturalistas con los stanislavskianos. No, había elementos populistas que tenían que ver con un naturalismo muy exagerado de Pablo. Y después la técnica del actor italiano popular, la técnica del actor que actúa solo. Es por esto que este arte, el arte del actor criollo, del actor nacional, todos estamos creyendo que no necesita director, o que el director puede trabajar dejándolo solo al actor. En general, la gente que ha venido acá a expresarse, a dar sus rutinas, se ha manejado siempre con un criterio del actor en soledad, el actor que enfrenta al público en soledad y que de alguna manera está a expensas de las reacciones del público. Bueno, todo eso lo tomó el actor criollo del actor popular italiano, que venía mucho a Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires, el criollismo porteño del actor nacional se va creando gracias también a lo que podríamos denominar el nacimiento de una ciudad premoderna y moderna después. Una ciudad donde se dan muchos fenómenos culturales y el actor criollo, el actor nacional, asume todo eso, sobre todo a partir de Pablo. Y hay actores, digamos, en lo que llamamos nosotros la tercera fase del actor popular o nacional, como Sandrini, donde aparecen todos estos elementos. El otro día vimos acá trabajar a Beto, y en Beto se da una mezcla muy interesante de elementos del actor nacional con elementos stanislavskianos, elementos realistas. Es decir, que nosotros vamos a enfrentarnos con un fenómeno que no solamente se puede atacar desde el lado popular, sino que el actor nacional va a ser una mezcla de procedimientos. Va a tener una mezcla de procedimientos, una mezcla de poéticas, una mezcla de formas de actuación. Y por el lado, un poco cerrando esto, por el lado de las mezclas, de lo criollista y lo no criollista, hoy tenemos a una gran actriz acá, que no sé, la empiezo a presentar, que es Lina Lamezón, y creo que nos va a hacer un pasaje del Guapo del 900, de Samuel Eichelbaum. Yo creo que, sin limitar con esto la actuación posterior, ni mucho menos de Lidia, es interesante observar varias cosas. En principio, la obra de Eichelbaum. Es una obra, ustedes saben que Eichelbaum es un artista expresionista, existencial, lo que se llamó en su momento un artista de vanguardia, en los 30 y en los 20. Empezó haciendo sainete, pero después va a trabajar sobre todo con lo que se llama la interioridad de los personajes. Y hizo una gran cantidad de obras de teatro, fue muy cuestionado por cierta crítica por ser un autor poco teatral, aparentemente. Fue muy premiado, él decía que era el autor más premiado, pero el menos hecho. Que no se hacía constantemente, que se hacía y se hacía muy poco tiempo. Y precisamente esta obra de los años 40, del año 40, es una obra que de alguna manera es la respuesta de Eichelbaum al campo teatral de su momento, al campo intelectual. Es un texto que aparentemente es un texto criollista, aparentemente es un texto costumbrista, pero en realidad es un texto existencial, expresionista, pero que hay que hacer con elementos de lo que podríamos llamar el actor criollo. Se da una mezcla de cosas, que es muy interesante. Yo creo que para este curso es importante que no solamente vengan los actores de tendencia nacional a trabajar o a mostrar lo que hacen, sino es importante que vengan actores y se hagan cosas de otras tendencias estéticas. Bueno, hoy
Hoy vamos a ver primero un texto de una tendencia estética totalmente distinta, que toma procedimientos del criollismo, que toma procedimientos del costumbrismo, que toma procedimientos del sainete, pero para hacer otra cosa. Y de una actriz que es una actriz culta, no es una actriz popular. La técnica de Lidia es una técnica del actor culto, del actor de la llamada dicción interpretativa, a la manera de los grandes actores de los 30, de los 40, es decir, la técnica de la dicción interpretativa fue traída acá por gente como La Dulce, como Sara Bernard, y tuvo una gran evolución dentro del teatro posterior en grandes actrices y grandes actores. Por ejemplo, Angelina Pagano, Guillermo Battaglia, el tío, digamos, ¿no? El sobrino, que tienen y vamos a ver nosotros una técnica totalmente diferente a la del actor nacional. Perdón, ¿eso lo podés precisar justamente? Eso de dicción interpretativa, o sea, establecer la diferencia entre las dos técnicas. Bueno, lo que pasa es que, sí. Me sacó una pregunta. Entre lo oculto. Que tiene que ver con lo ocultivo. Un halcón, por ejemplo. Y trabaja a partir de una técnica que no es exterior, que es interior, pero que no necesita vivir el personaje totalmente. Tiene una técnica interpretativa, no es tan elagiana. Y el actor popular trabaja con la caricatura interiorizada, que serían una cantidad de procedimientos que vamos a explicar la vez que viene, procedimientos que el actor va manejando en su posición, procedimientos que empiezan con dos que son fundamentales, la mueca y la maqueta. Todos estos actores que hemos visto acá, menos Beto, que no le gusta que le digan que hace la maqueta, pero todos han trabajado en algo. Yo quiero aclarar que todo lo que se diga de mí es involuntario. El mismo caso de la señora. Claro, yo creo que fundamentalmente el investigador está acá para tratar de aclarar las cosas y de alguna manera investigar sobre los hechos